buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión de esta edición de webinar que hace la empresa Informa Consultores. En esta ocasión vamos a tratar sobre la gestión de equipos de trabajo en la distancia o deslocalizados. Esta sesión va a ser grabada pues, de una segunda vez porque por problemas técnicos no pudimos realizarla cuando lo hicimos en vivo y en directo, en streaming, pero bueno, por iniciativa del propio Jesús Molina, pues nos ha reunido nuevamente a todos y cada uno de los profesionales que hicimos ese webinar para grabarlo y poder subirlo para que podáis disfrutar todo y cada uno de ellos que pudisteis estar ese día y los que no, pero poder disfrutar y ver de nuevo lo que es esta sesión. Bueno, pues como comentaba, este nuevo webinar, pues vamos a hablar sobre 3 temas principales, donde vamos a ir pivotando. Primero veremos los retos a los que se enfrentan las empresas y los directivos ante esta situación, o esta situación de momento excepcional, o precrisis, como dicen ya algunos lo están titulando. Después veremos las acciones más convenientes que deben de llevarse a cabo para que las empresas tengan una buena adaptación a este nuevo momento. Y por último, veremos las herramientas para una buena cohesión y mejor desempeño del equipo en la distancia. Hoy nos acompañan 3 profesionales. Por un lado está Jesús Molina, que es socio director de Informa Consultores. Después estará Tairé Eirás, que es formadora, educadora y especializada en la educación inclusiva. Y por último estará también Isaac Albarracín, que es facilitador de Lego, comunicador empresarial y experto en gamificación y de recursos humanos. Por tanto, bueno, de hecho, este será el mismo orden que vamos a seguir, como hicimos también en la reunión de streaming. Y sin más, le voy a pasar el testigo a Jesús Molina, el cual pues empezará con lo que son los retos a los que se enfrentan las empresas. Pues muchísimas gracias y tienes tú la palabra, Jesús. Estupendo, pues Pablo, pues muchísimas gracias como siempre, bueno, pues por ese buen talante que te caracteriza a la hora de presentar estos webinars, que ya se está convirtiendo casi que en un clásico. Bueno, pues como bien estabas comentando, pues es verdad, ¿no? Realmente por una serie de problemas técnicos hemos querido volver de alguna manera a grabar esta sesión porque creo que hubo un nutrido número de profesionales, tanto de Sudamérica, en el caso de Argentina, como de España, bueno, muy preocupados por este tema, donde surgió, bueno, pues no solamente una preocupación, sino un gran debate en donde, bueno, pues pudimos dar de alguna manera algunas pinceladas por parte de los compañeros. Nada, quería dar las gracias tanto a Pablo, a Tairé como a Isaac, pues por formar parte de esta gran familia que lo que queremos desde este espacio para aportar valor de alguna manera bueno, pues a esos equipos o a esos profesionales que no hemos tenido que adaptar de golpe y porrazo. En este sentido, también quiero dar las gracias a todos los asistentes pues, por su iniciativa, bueno, por sus comentarios y sobre todo por asistir, ¿no? Porque sin ellos este seminario o este webinar no tendría sentido. Pues nada, pues sin más dilación, voy, si os parece, a dar la presentación, a poder compartir a través de la pantalla lo que sería mi presentación. En este sentido, bueno, pues como bien estábamos comentando y como lo que me plantea nuestro compañero Pablo, al final lo que necesitamos es, bueno, pues, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues la gestión de esos equipos que están en remoto. Mira, aquí la primera reflexión que os hago es que esta situación no es normal. Esta situación del COVID nos ha llevado de alguna manera a adaptarnos primero de golpe y porrazo. Es decir, nos hemos tenido que adaptar en un día, en 2 días, en 3 días. Con lo cual esta situación no ha sido nada favorecedora. En este sentido, la situación de estos equipos en remoto son equipos que han estado conviviendo en un lugar familiar, no solamente con tu pareja, que pudiera estar trabajando o no, sino con un entorno familiar con niños. Hay diferentes situaciones. O incluso también estar solo en casa, que también tiene sus dificultades. Es decir, hemos encontrado situaciones de soledad en donde pasar durante mucho tiempo solo también nos pasaba factura, ¿vale? Ese contacto. Somos personas, somos animales sociales, necesitamos del contacto, ¿vale? Que creo que es súper importante. Y después, en esa segunda parte, bueno, pues el estrés que te genera estar en casa, donde, bueno, pues la pareja
está trabajando y tener uno, dos o tres niños, donde cada uno tiene su deberes, sus cosas y estar pendiente del trabajo, de la casa y de los niños. Entonces, con lo cual, esta situación yo quería dar la enhorabuena a todos aquellos profesionales y a todas aquellas personas que realmente, bueno, pues están de alguna manera adaptándose, que eso es lo que vamos a hablar. La principal competencia que hemos desarrollado en este confinamiento para mí es la adaptación al cambio. En poco tiempo, hacer muchas cosas y sobre todo no teniendo las herramientas adecuadas. Por eso precisamente nos vamos a esos retos de esos equipos de trabajo en remoto. Dada esta circunstancia, vamos a plantear, o mi reto es plantear cuáles son los desafíos a los que se enfrenta una empresa a la hora de gestionar esos equipos en remoto. Con lo cual, yo he establecido, bueno, pues estos 7 tips que considero que son interesantes, que después nuestra compañera Taire e Isaac pues irán solventando. Lo primero que nos ocurre, evidentemente, de estos trabajos en remoto es una falta de comunicación y sobre todo esa falta de comunicación y sobre todo resistencias y desconfianza hacia el trabajador y hacia la empresa y sobre todo hacia esa forma de trabajo, ¿vale? Porque, bueno, pues parece ser que, fijaros una cosa, pues que no se tienen tan en cuenta. Esa falta de información o de comunicación insuficiente nos lleva, fijaros una cosa, a algo que es súper importante, que es la falta de confianza y la falta de compromiso. Mira, hay un estudio en la Universidad de Harvard que hizo en más de 1000 empleados que se fueron a teletrabajar y fueron encuestados y donde el 52% indicó que al trabajar desde casa se sentían que el resto del equipo comenzaba a tenerle menos en cuenta y tenían menos confianza en ellos, ¿vale? Y de hecho no lo dejaban o no lo dejaban entrar en aquellas decisiones que ellos consideraban importantes. Tenemos esa sensación de abandono, de desconfianza del equipo. En este sentido, otro de los elementos que ha ocurrido es esa tecnología obsoleta o inadecuada. Es decir, en muchas ocasiones la tecnología no ha acompañado, fijaros con una cosa que es súper importante, ya lo hemos comentado en anteriores webinars, los procesos inadecuados. Tengo que adaptar esos procesos a un nuevo entorno. No puedo tener un proceso antiguo que de alguna manera me sirva para poder trabajar en la distancia. Con lo cual, los procesos tienen que ir acompañados con una tecnología adecuada. Otro de los retos es, fijaros una cosa, la mala gestión de la planificación y de la productividad. Es decir, muchas veces parece que perdiendo el control estamos perdiendo productividad y muchas veces pues no es así. Este tipo de, bueno, pues las barreras geográficas, culturales, en otros entornos, en entornos internacionales, también es un gran reto, ¿no? Personas que trabajen, evidentemente, países, puede ser del norte de Europa, del sur de Europa, centro de Europa, evidentemente tenemos unas culturas, una manera de comunicarnos totalmente diferente. Y sobre todo, el último reto, el que yo planteo, es esa falta muchas veces de liderazgo, de ese mando intermedio desde la dirección, para poner los procesos, las herramientas y los canales de comunicación adecuados para poder trabajar con todo ese entorno. Pues bueno, pues prácticamente estos son los retos. Quiero terminar con un estudio que me parece súper interesante de Nicholas Bloom en la Universidad de Stanford, en donde a una empresa china que se llama Ctrip encontró, bueno, pues que una serie de voluntarios que empezaron a trabajar desde casa durante 9 meses encontraron, fijaros, elementos indicadores súper importantes. Incrementaron el 13% de su productividad, disminuyó el número de días de descanso por enfermedad, reportaron tener un ambiente mucho más tranquilo, manifestaron sentirse más satisfechos con la empresa y sobre todo, algo muy importante para todas las organizaciones, y no sé si me vais a dar la razón, que había menos rotación de personal, ¿vale? Creo, bueno, pues que con estos retos, que ahora nuestra compañera Taire e Isaac, pues realmente nos solventará y con este, bueno, pues con este pequeño estudio que os acabo de mostrar, creo, bueno, pues que ya se pone la semilla, ¿vale? Para ese debate. Pues muchísimas gracias y Taire, te voy a ceder ese testigo para que puedas iniciar la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, Isaac, Jesús. Gracias por la oportunidad de participar en el webinar Informa.
Y bueno, como tú muy bien decías, Jesús, ahora nos vamos a centrar un poco en qué acciones o qué cambios podemos establecer para que el equipo en remoto funcione bien. Lo voy a hacer de la perspectiva del gestor de equipo o del líder de equipo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Vale. Jesús, ¿me podrías pasar el anfitrión para poder compartir? Ahora, estupendo. Bien, entonces para dar respuesta a estos 7 retos, lo he resumido porque, claro, esto daría para muchas horas de tertulia y de formación, pero bueno, voy a intentar concretar en varios tips y lo he agrupado en 3 grandes grupos. Por un lado, la gestión de equipo, luego cómo mantener la motivación del equipo y luego la comunicación, que en el caso de remoto es esencial. Entonces, en el caso de la gestión de equipo, muy importante el estilo de liderazgo que vamos a emplear. En estos casos, la gestión del sistema de liderazgo o el estilo de liderazgo que tengamos y que llevemos como hábito debe ser un sistema positivo. Tiene que tener un papel orientador, capacitador, democrático, afiliativo, como definía muy bien Daniel Goleman, ¿no?, en su estilo de liderazgo. En estos casos, en remoto, los dos extremos que podríamos definir como, por un lado, el líder autoritario y en el extremo contrario, el que deja hacer y da demasiada libertad, ¿no?, el llamado laissez-faire, ninguno de los dos extremos serían positivos para un trabajo en remoto, porque ni se puede de alguna forma encorsetar demasiado al equipo de forma autoritaria, pero tampoco se puede dejar al libre albedrío porque necesita un líder que lleve la batuta, los ritmos, la gestión y la coordinación. Luego, por otro lado, es muy importante que el equipo cada vez sea más autónomo, o sea, no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Para ello, es muy importante que inicialmente el líder o la persona que lidera el equipo sea ya a su vez una persona que sepa autogestionarse de forma individualmente, sepa gestionar el tiempo bien y sepa gestionar su trabajo adecuadamente. De esta forma será capaz de aportar ayuda, ideas y herramientas al resto de su equipo. Además que funcionará como ejemplo para el resto del equipo. El equipo también necesita su curva de aprendizaje y poco a poco también saber autogestionarse, pero para ello hay que darle herramientas. Y luego, por otra parte, la gestión del equipo en remoto ya no puede ir por tiempos como cuando se hace el trabajo presencial. O sea, tenemos que abandonar el presentismo, incluso cuando volvamos a la oficina. La gestión del trabajo debe ir con una planificación y asignación de tareas, por bloques de trabajo y con marcando fechas de finalización o deadline, que se le llama, estableciendo siempre objetivos claros y también estableciendo un compromiso con el equipo. El equipo que se compromete con un objetivo, con una tarea, un proyecto y que se compromete a que finalizará en una fecha concreta, seguramente lo haga, más que ir día a día o ir por tiempo. Y luego, sobre todo, a la hora de liderar un equipo en remoto, tiene que haber una supervisión diaria y constante, y esta supervisión, ya Isaac lo explicará mejor con alguna herramienta. Hay que elegir un sistema que sea práctico y ágil. La supervisión del equipo no nos puede suponer 3 horas de nuestra jornada laboral. Que nos dé un feedback rápido para saber en todo momento con qué tareas están cada miembro del equipo, qué han finalizado, qué falta y qué medida hay que tomar para que todo fluya. Y luego, que ese sistema de supervisión no solo sea para recabar información, sino también como una herramienta de sistema de mejora, determinar dónde pueda haber
un desvío en nuestra consecución de proyectos y poder poner las medidas o las mejoras necesarias en cada momento. Esto sería en cuanto al bloque de gestión. Pasamos al bloque de motivación, que decía que iba a resumir mucho. Y lo importante, como matizo aquí en la imagen, este sería una representación de lo que sería nuestro equipo de trabajo. El equipo de trabajo, ya sea pequeño o grande, siempre va a ser heterogéneo. Eso es lo que enriquece el equipo, pero por otro lado hace que cada uno tenga necesidades distintas. Muy importante, el papel del liderazgo que hagamos en el equipo debe ser un papel facilitador y dinamizador. Nosotros no podemos esperar pasivamente a que el equipo nos pida. Tenemos que tomar la iniciativa comunicativa para hacer que esa comunicación fluya mejor, ya lo veremos en comunicación. Tenemos que establecer una actitud proactiva, adelantarnos antes de que nos pidan y confiar en el colaborador. La persona que trabajaba bien en oficina, en remoto va a seguir trabajando bien. Es muy raro que una persona deje de trabajar por el hecho de que no esté presente en la oficina. Y solo serían casos muy puntuales en los que ya habría que hacer una supervisión un poquito más especial. Y sobre todo eso, tener un papel facilitador y dinamizador del equipo. En cuanto a la gestión equitativa del trabajo, perdón, que a lo mejor lo he pasado muy rápido, ¿por qué no hay que tratar por igual a todo el equipo? Porque cada miembro del equipo, como decíamos, un equipo heterogéneo, están diferentes niveles de autonomía, de capacidad y de motivación. Entonces, en función de cada nivel, así tenemos que valorar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nos podemos encontrar con un equipo de 15 personas y a lo mejor una o dos no están ni en un nivel de autonomía adecuado ni de motivación, pero si por ese motivo establecemos para todo el equipo un sistema férreo de supervisión, al resto del equipo lo estamos desmotivando. Entonces, una forma de mantener esa motivación en el equipo es graduando un poco el estilo de liderazgo según en qué nivel esté cada miembro del equipo. O sea, hay que personalizar un poquito ese liderazgo. Y luego, en cuanto a la motivación online, sí muy importante, sobre todo, dada la circunstancia ahora de pandemia, de cuarentena, la personalización de la comunicación es vital. No podemos dejarlo en fríos comunicados, en breves instrucciones, sino que detrás de al otro lado hay una persona y tiene que ser una comunicación personalizada. Debemos hacer un esfuerzo por escuchar y conocer la realidad de cada miembro del equipo y de esta forma pues tenerlo presente a la hora de asignaciones, a la hora de reparto de tareas, a la hora de hacer subgrupos para trabajar de forma colaborativa y demás. Y sobre todo, muy importante, evitar que el equipo sienta esa sensación de incertidumbre y soledad que comentaba Jesús. O sea, ellos deben mantener ese sentido de pertenencia. Y ese sentimiento o ese sentido de pertenencia, de que somos seres sociales y que nos tenemos que sentir miembros de un equipo, quien lo debe trabajar es la persona que lidera el equipo y debe fomentarlo. Y luego, muy importante y un motivo grande de desmotivación es que cuando se teletrabaja no se respeten los horarios. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta y hay que establecer unos límites para diferenciar tiempos de trabajo y tiempos personales. Sí es verdad que a veces se nos ocurre una idea genial a las 11 de la noche, pero bueno, hay herramientas técnicas que nos permiten programar el email para que aunque tú lo mandes a las 11 de la noche, se reciba al día siguiente a las 8:30 o 9 de la mañana. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja en remoto y sobre todo con el teletrabajo. Y luego pasamos al bloque de comunicación. Como decía, la comunicación ahora mismo es esencial. ¿Por qué? Porque no tenemos la comunicación persona a persona. Se hace a través de comunicación online. Entonces, esta comunicación tiene que reforzarse para complementar aquello que nos falta. ¿Cómo? Por ejemplo, en la comunicación formal, es muy importante que todo el equipo esté formado en etiqueta y sepa respetar las reglas de la comunicación online. Muy importante establecer y simplificar los procedimientos para la comunicación, que haya un orden, evitar duplicidad y cruce de información y que sobre todo, pues si los comunicados para procedimientos se hacen por email, que siempre se hagan por email, o sea que un canal para cada cosa o de alguna forma tener un procedimiento y un cierto orden. Y luego, sobre todo, mejor calidad que exceso de información. Cuando hay exceso de información, nos ha pasado a todos con el inicio de la pandemia, que al final la información importante se pierde entre otra información no importante
y eso a veces da problemas de comunicación. Y luego también una buena gestión del conocimiento a través de repositorios, wiki y otras herramientas colaborativas. Luego también, por otro lado, hay que seguir cuidando la comunicación informal. Para eso, para seguir trabajando esos lazos de confianza, para que se siga trabajando el sentimiento de pertenencia. Todo ello sirve como, pues, ¿no nos podemos tomar un café? Pues vamos a hacer un café virtual. O sea, establecer unos espacios en el que pueda haber no para tratar ningún tema, no para una reunión específica, sino para simplemente conocernos mejor como equipo y de una forma pues relajada, y eso va a predisponer al equipo a participar más, activar la comunicación y lo que decía, el sentido de pertenencia y de fidelización con la empresa con la que colaboran. Y ojo con el sarcasmo, lo comento en alusión a lo que decía Jesús, cuando se trabaja con equipos de otros países, con otras culturas, otros idiomas. Entonces los dobles sentidos, la ironía, el sarcasmo no se entienden muy bien con el choque cultural, pero aparte con la comunicación virtual, online, menos todavía, y eso puede perjudicar mucho la comunicación entre equipos. Y luego, para finalizar un poco el bloque de comunicación, que ya os digo, daría para muchas horas, en las reuniones es muy importante. Tenemos que seguir con las buenas prácticas de las reuniones que se hacían anteriormente presencial. Convocatoria previa, deben ser dinámicas y ágiles, respetar tiempo de inicio y tiempo de finalización, siempre con una parte informativa y otra participativa, que sean reuniones temáticas, no hacer una sola reunión para tratar todos los problemas de la empresa, y que siempre luego quede una constancia escrita final con las conclusiones, lo que se ha hablado y qué acciones posteriores a la reunión se van a tomar y que se hagan y se cumplan, ¿no? Con unos plazos y estableciendo ya un planning. Pero además, muy importante, en el trabajo online se recomiendan hacer reuniones diarias, 10-15 minutos, no más. Son reuniones de puesta en marcha, con un ritual de apertura y cierre en el que cada miembro del equipo participa y comenta por dónde van, qué han terminado, qué les queda, qué dificultades tienen para terminar lo que tienen asignado, si se ha detectado algo. ¿Por qué? Porque es una forma de ponerse al día al inicio de la jornada, o bueno, a una hora después de iniciar la jornada, después de leer todos los emails, y poner en marcha todo el equipo, y todo el equipo está unido y todo el mundo sabe por dónde va cada uno, y todos participan y da visibilidad a todo el equipo. Y bueno, con esto termino mi tercer bloque de comunicación virtual, y como conclusión pues decir que, bueno, que creo que es una oportunidad para explorar y para empezar a trabajar de otra forma, para actualizar la cultura empresarial y sobre todo para que estos hábitos que estamos adquiriendo se mantengan luego cuando volvamos a la normalidad. Y luego que creo que se debe aprovechar esto como punto de inflexión para realmente, si ya hemos empezado a utilizar la nueva tecnología, incorporarla y mantenerla ya en nuestra empresa, y sobre todo para plantearnos nuevas políticas de recursos humanos, sobre todo a la hora de temas de conciliación, flexibilización horaria y nuevas formas de trabajo. Y bueno, pues con esto daros las gracias de nuevo y paso el testigo a mi compañero Isaac, y muchas gracias a todos por asistir. Y ahora voy aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras me envías el rol, aprovecho para dar las gracias a Jesús y a Informa Consultores por permitirme participar en esta webinar, por la iniciativa que se ha generado, a Pablo por tu maravillosa labor comunicativa durante este periodo, siempre atento en las redes, intentando que el mensaje llegue al mayor número posible de personas, y te iré a ti, por supuesto, por la magnífica presentación que acabas de hacer. Quiero empezar a colación con un comentario que has hecho y me ha parecido muy interesante, ¿no? Que has hablado de cuando hay comunicación virtual, dice, ojo con el sarcasmo. Y bueno, y es totalmente cierto, ¿no? Porque ahí hay un componente tremendamente subjetivo en ese proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque tú no estás recibiendo todos los elementos del lenguaje no verbal de la otra persona. Entonces, la interpretación que haces de ese mensaje está en función a tu estado emocional y anímico en ese momento.
Entonces, ese juego de palabras que tú lo lanzas con total inocencia, ¿no? Puede ser una bomba dependiendo de cómo esté la otra persona. ¿Por qué? Porque es totalmente subjetivo, porque el único elemento que hay en esa comunicación es el texto. Y el texto cada uno lo interpreta pues, como está en ese momento. Entonces me parece muy interesante eso que has dicho, porque digo, realmente es muy cierto. Para empezar, ya concretamente mi parte, que es la de herramientas para poder gestionar el tema del trabajo en la distancia. A lo largo de este tiempo que hemos estado haciendo las webinars, siempre lanzábamos una pregunta, ¿no? Siempre estaba en el aire. ¿Esta situación ha venido para quedarse? ¿Cuál es la nueva realidad? Y siempre las conclusiones que hemos llegado es que sí, que ha venido para quedarse, que se va a quedar. De hecho, para que veáis cómo va, ¿no? Una de las características que va a haber en los próximos meses, había una noticia de que en Madrid habían unas 900.000 oficinas aproximadamente y que de esas iban a abrir un 70%. Pero de ese 70%, el 50% de las personas iban a ir a trabajar a la oficina y el resto iban a trabajar en su casa. Entonces, esa es la realidad que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Como poco, 7, 8, 9, 10 meses y hay que buscar una solución. Si la cosa funciona, probablemente dure en el tiempo, mucho más allá de este impasse. Pero por lo menos 50, o sea, unos 7, 8 meses podemos encontrarnos con esto. Entonces, esta nueva realidad requiere de una cuestión fundamental que tanto Jesús como Tairé habéis comentado, unos procesos adecuados, una planificación, un horario. ¿Por qué? Porque si no, entrelazan su vida personal y su vida laboral y podemos encontrarnos en unos meses con el síndrome del trabajador quemado, el burnout tan temido puede estar ahí. ¿Por qué? Por no encontrar esa planificación. Otro ejemplo de otra noticia que he visto hace relativamente poco es que desde que ha empezado el confinamiento y estamos trabajando desde casa, se trabaja como mínimo 2 horas más al día que cuando estás en la oficina. Y también como dato, la gente se asea menos, ¿no? Entonces, hay como un vuelco en el trabajo que sí, que puede ser interesante porque estamos acostumbrándonos a este nuevo proceso, que tal y que cual, pero hay que marcar un límite para evitar que las personas se quemen y al final todo lo que se ha avanzado y todo lo positivo que tiene esta nueva situación se desvanezca, ¿no? Se caiga como un castillo de naipes. Para eso hay una serie de herramientas interesantes que ahora voy a compartir la pantalla mía para que las veamos y empezamos a hablar sobre ellas. Aquí tenemos una serie de herramientas que nos permiten eso. He elegido 6 porque hay un sinfín que me han resultado interesantes. Básicamente hay muchas de gestiones de tareas y hay un par que por sus características especiales las he destacado porque son diferentes, ¿no? Diferente al resto que he estado analizando. Vamos a empezar por la primera de ellas, o sea, el primer grupo de ellos, ¿no? Que es como un control de procesos, una gestión de la tarea, del trabajo efectivo. Esas son Asana, Notion, Trello y Wrike. Esto lo que sirve es para que haya un control efectivo del trabajo realizado. No dejan de ser planificadores de tareas, de proyectos, como decía Tairé hace un momentillo, es una forma de controlar que se está realizando ese trabajo, ver la propia evolución del trabajo. Las ventajas que tienen estas herramientas es eso, que te permite planificar las tareas por proyectos, o sea, los proyectos, esos proyectos, subdividirlos en tareas, ver cómo se está realizando cada una de las tareas, qué nivel de ejecución, quién es la persona responsable de hacerlo, si se están cumpliendo los plazos, permite subir archivos, subir elementos, vídeos, multimedia, lo que sea, para hacer más efectivo esa gestión de la tarea. ¿Vale? Permite un control simultáneo de cómo se está desarrollando. Y creo que esta es una forma tremendamente útil de que las personas trabajadoras se involucren
en el propio desarrollo de su trabajo. Además, lo están viendo, lo tienen controlado, tienen un timing específico y tanto el responsable del proyecto como la persona trabajadora, como la propia organización, está observando, está controlando, pongo comillas en la palabra controlando, por todo lo que has comentado antes, Tairén, tenemos que coger ese control con pinzas, ¿no? Para que la persona no se sienta agobiada realizando su trabajo. Todo esto se puede realizar con este tipo de tareas. Ya llevan funcionando tiempo en empresas de tecnológicas, de desarrollo de softwares y cuestiones así, pero ahora sí que está empezando a implantarse más para el control del propio desarrollo de la empresa. Hay incluso algunas que te permiten crear procesos que son habituales en ti. Como ejemplo, si eres una consultora de recursos humanos, puedes crear el proceso de desarrollo del proceso de selección, ¿no? Y ya lo tienes estructurado y directamente lo lanzas, se abre, le añades los responsables y para adelante ya controlarlo. Me parece una forma interesante de ver el propio desarrollo del trabajo. Luego, otra de ellas, ¿no?, es que a mí personalmente me ha resultado, bueno, aquí vamos a ver Slack y Sesame Time. Voy a empezar por Slack, que me resultó muy curiosa e interesante cuando la descubrí, que simplemente el creador de esta aplicación dice que está aquí para sustituir al email. O sea, no hay una forma más clara de definir esta aplicación, esta plataforma, porque lo que busca es crear un sistema de comunicación directa, eliminando los emails, eliminando todo ese tipo de cuestiones. Básicamente los emails, ¿no?, que cuando estamos desarrollando un proyecto y ahora esto que hace Google y todos los correos que te los junta por historia el propio email, ya no sabes si lo has leído, si no lo has leído, si has respondido, cuándo te ha llegado el que te tenía que llevar, un follón. Y ahora que hemos estado gestionando estos webinars, yo he sido víctima de ello, ¿no? Lo he sufrido. De repente un email que había enviado Pablo que no lo acabo de ver, o cosas de estas. Entonces, con esta herramienta lo que se pretende es hacer sencillo este proceso de comunicación, ¿no? Tú creas columnas de mensaje, de información, y directamente tú estás suscrito a eso y eso es lo que tú vas a recibir y contestas ahí de forma virtual. Te llega una notita, la lees, la contestas y vas siguiendo un hilo del propio mensaje solo en eso. No se pierde entre la maraña de emails que en una organización grande se recibe. En el vídeo de presentación de esta aplicación hablaba de que una empresa de Estados Unidos media de unos 300 trabajadores pues envían unos 1000 y pico emails al día. Imaginaros eso, que hay un tema importante como la información, el control de la información se pierde. Y la información en las empresas es fundamental, el tenerla, el gestionarla y sobre todo que no se pierda el control. Y con Slack creo que se puede funcionar muy bien como una herramienta de comunicación directa, incluso hasta con tus propios clientes. Puedes crear un canal de comunicación directa con tu propio cliente y centrarte con él únicamente en determinados aspectos. Vemos que te organiza de forma maravillosa la información. Y ya por último, el Sesame Time es una aplicación que se ha creado para el control del horario de las personas trabajadoras. Había hablado Tairé de que hay que una forma de controlar el trabajo, ¿no?, el desarrollo del trabajo es mediante tareas, cierto, y es la más interesante, pero también existe el control horario. Esto se creó en función a la normativa que aprobó el gobierno español de fichar, ¿no?, de huellar la entrada y la salida para evitar la realización de horas extras sin control, ¿no? Lo que pasa es que ahora le han dado una vuelta de tuerca, están optimizando muchísimo más la aplicación, te permite solicitar las vacaciones, que se te confirmen de forma automática. Si tienes, por ejemplo, una gestoría, puedes tener comunicación directa, el software con la gestoría para que haga las nóminas en función de las horas extras que ha realizado la persona trabajadora. Entonces, es una especie de control horario, de gestión del horario bastante interesante. Y puede ser también muy útil en estos tiempos de confinamiento en que está
imperando el teletrabajo para ver cómo van funcionando nuestros trabajadores y trabajadoras. Y bueno, esto era lo que quería compartir con vosotros. Ahora le devuelvo la comunicación, o sea, el rol a Pablo, y muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra intervención y por ese contenido tan interesante, ¿no?, que habéis ido dando cada uno de vosotros. Yo quería, sí, pues poner una serie de preguntas para que me las respondierais y que hagamos un pequeño debate, ¿no?, de 2 o 3 preguntas, si lo veis conveniente. Y sería, en un principio, pues quiero dirigirme a esta primera pregunta a Jesús Molina, para, bueno, esta digitalización in extremis que estabas comentando, de que las empresas han tenido que ponerse las pilas de un día para otro sin tener ningún tipo de estrategia o de planificación, pues, ¿qué va a suponer esta digitalización de manera tan express? Es decir, aquellas empresas que sí estaban preparadas y tenían un cierto protocolo para establecer este tipo de herramientas, pues lo habrán tenido, pues, más fácil, ¿no?, por decirlo en algún sentido. Pero aquellas empresas pymes, que yo creo que son la mayoría, bueno, que tenían ese trabajo tradicional a la hora de trabajar en equipo, de trabajar de face to face, ¿no?, en la oficina, pues, ¿qué va a suponer esta digitalización en estas empresas que tienen, pues, estas dificultades? Jesús, no, ponte el micrófono, perdón, que es que no se te escucha. Sí, Ahora. que lo que va a suponer básicamente es un proceso de aceleración. Es decir, si ya había, yo desde mi punto de vista, por el entorno empresarial y de organización al que yo actualmente nos encontramos, muchas de las empresas ya estaban pensando, es decir, sabían que se tenían que digitalizar, pero como todos sabéis, el cambio cuesta. El hecho de decir, tengo que cambiar los protocolos, tengo que invertir, me da un poco de pereza. Pero sabíamos perfectamente que de alguna manera, tarde o temprano, las empresas tenían que entrar en esa dinámica, pero porque, fijaros una cosa, porque ya no solamente beneficia a la optimización de la organización, sino porque le permite también al trabajador conciliar mejor esa vida personal, profesional. Es decir, no es lo mismo que un padre o una madre en un momento determinado, un día no puede ir a la oficina, no deje de hacer su trabajo porque no esté en una oficina. Ya puede ser de manera recurrente o de manera esporádica. Es decir, un padre que se le pone el hijo malo, la mujer tiene que trabajar, ¿qué hace con el niño? Bueno, pues a lo mejor te puedes quedar en casa y trabajando y haciendo. Hombre, prácticamente, vamos a ser claros, es decir, a no ser que tenga reuniones muy concretas de manera presencial, habría que de alguna manera dar la posibilidad de trabajar desde casa. Con lo cual yo creo que las empresas a día de hoy de alguna manera han acelerado, se han dado cuenta nuevas oportunidades de trabajar en sitios diferentes. ¿Queréis algo añadir, alguno de los dos? ¿De Tairé o Isaac? ¿No? Pues mira, yo quería hacer una pregunta también a Tairé, ¿no?, en relación a las acciones que comentaban, ¿no?, por esta buena adaptación de las empresas. Claro, existen ciertos retos ahora que tienen que salvar, ¿no? Y cada uno en sus roles, ¿no? Los diferentes roles, desde los más directivos, que son los que tienen que liderar esta nueva digitalización, al igual que los empleados, ¿no?, o todo lo que forman el equipo, que están cada uno deslocalizados en casa. Pero, ¿crees que están preparados verdaderamente los directivos para afrontar estos nuevos retos? Pues, Pablo, depende de mucho qué hábito y qué cultura empresarial tuvieran antes. Entonces, es como comentaba también Jesús o Isaac, la empresa informática, la empresa tecnológica ya prácticamente tenían un sistema de trabajo por proyecto, ya trabajaban fuera de oficinas, deslocalizados en otros países. Entonces, son dinámicas que ya tenían asumidas y de forma ya instalada, ¿no?, de forma automática.
¿Qué pasa? Que dependiendo del sector y del tipo de trabajo que estuvieran desarrollando, del estilo de liderazgo que se tuviera anteriormente, pues el cambio va a ser más radical o más difícil. Efectivamente tiene que haber una adaptación, tiene que haber una formación y una intención, unas ganas de cambiar las cosas. Yo tengo conocimiento de empresas que, bueno, pues como comentaba antes Isaac en Madrid, ¿no? que han estado teletrabajando y ahora muchas de ellas ya se van a quedar teletrabajando, no van a volver. Pero hay otras muchas, que tengo además casos personales que conozco, que le han dicho directamente, estamos esperando a que lleguemos a la fase 1 para volver a la oficina. Y los trabajadores le han planteado la situación de que el colegio sigue todavía sin abrir. ¿Qué van a hacer? Porque si ambos progenitores o parejas, familias monoparentales, no pueden dejar a los hijos ni con abuelos porque son de riesgo, ni tienen colegio, ¿ahora qué pasa? Entonces, si no ha habido una adaptación por parte de la empresa o por parte de los directivos para facilitar o para continuar eso, estamos en una situación bastante difícil. De hecho, bueno, pues hay ya iniciativas para de alguna forma no obligar, pero sí promover que mientras no haya otra medida de conciliación viable, que por favor se siga teletrabajando. Y de hecho ha estado latente también ha estado latente en todo lo que es las ponencias, ¿no? Porque es verdad que bueno, los roles estos nuevos que tienen que cambiar, pues tenemos que pasar, o sea, digitalización de la empresa no es solo poner un ordenador y estar en casa a través de una aplicación Zoom, efectivamente, sino, bueno, esos jefes, por así llamarlo, esos altos directivos que eran más tradicionales, ¿no? Que en muchos casos hemos dicho que no queremos, ¿no? Que estén calentando sillas, pero muchos directivos pues se sienten cómodos a la hora de saber de que está la persona allí cumpliendo el horario y que al menos está trabajando, ¿no? Es decir, ahora con esta libertad, con esta deslocalización, tú no puedes controlar de una manera tan exhaustiva al empleado de que está cumpliendo el horario a rajatabla, pero sí que hay que cambiarlo a generar confianza en el equipo y ir un poco hacia lo que es la DPO, ¿no? Que es la dirección por objetivos. Claro, la curva de aprendizaje siempre va a existir. Entonces, esa curva de aprendizaje va a ser más acentuada o no dependiendo de cada caso. Pero esa curva va a estar y es un proceso, no es fácil, no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Le ha pasado al sistema educativo, o sea, los profesores han pasado de la formación presencial a la online y ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil, no es algo que se solvente en un par de semanas. Pero si hay ganas, si hay intención y se dan recursos necesarios, Claro. y como por ejemplo esta webinar, ¿no? Estamos dando por lo menos un impulso o unas claves o unas pequeñas pistas para a partir de ahí empezar. Pero claro, precisa sobre todo de voluntad y de ponerse, claro. Hay que arrancar. Exacto, Creo que quería hablar. Sí, bueno, en relación a lo que has planteado, Pablo, y lo que habéis estado comentando, de si están preparados los directivos de hoy en día para esta nueva situación. A ver, yo creo que las empresas son un reflejo de la sociedad en la que están, del entorno en el que están. Sí que es cierto que hay empresas que están preparadas, pero yo creo que en su gran mayoría los directivos no están preparados. No están preparados. Se podrán preparar si quieren prepararse, como has dicho bien, Teire, pero aquí hay una realidad que esa mentalidad aún está y no es únicamente prepararse para la deslocalización, ¿no? Para el teletrabajo, sino estamos ante una realidad en que tiene que producirse un cambio de mentalidad. Y una cosa que has dicho me ha recordado a experiencias que he tenido yo en el mercado laboral, una cosa que has dicho, Pablo, de quieren que estén calentando la silla. O sea, cuando yo he estado haciendo labores de prospección de empleo para usuarios de diferentes colectivos con los que yo trabajaba, o sea, el empresario quiere que la persona esté ahí, cumpla, da exactamente igual, su mera presencia física le reconforta. Exacto. Entonces, mientras eso no cambie, y eso está cambiando por regiones y por lugares en España, evidentemente y afortunadamente no es una realidad común ni que se produzca en Barcelona, ni que se produzca en Valencia, ni en Madrid, en Málaga no lo sé, pero me da a mí la impresión de que
y hay un aire tecnológico, empresarial que favorece eso, pero más allá de 4 urbes en España, nos encontramos con esta realidad muchas veces. Y mientras estabais hablando, hay una cuestión que yo he estado reflexionando sobre lo que estáis hablando del ir a la oficina, que no, que esto, que tal. Los más puristas del trabajo, ¿no?, hablarán del papel socializador que tiene el trabajo. Y yo me estaba viendo el resto de mi vida en mi casa con el ordenador y mientras hablabais me estaba agobiando. Es decir, el teletrabajo sí, es una realidad a la que nos enfrentamos, sí, pero los latinos tenemos que ser conscientes de cómo somos, cómo son nuestras características y hay que encontrar el equilibrio. Porque ese equilibrio es fundamental, porque te puedes quemar por exceso de trabajo, por aislamiento, por mil historias. Y los trabajadores y las trabajadoras deben ser cuidados por el empresario, por la empresa en general. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, por eso el planteamiento del café virtual me parece genial, pero yo sigo necesitando más. O sea, se puede entender esta situación actual en la que estamos y que las circunstancias nos lleven a lo que estemos, pero más allá de esto lo veo y me falta esa relación humana del trabajo. Y esto es una reflexión personal, ¿eh? Sin más. Sí, Sí, no, precisamente, perdona, precisamente lo comentaba, bueno, en el webinar que tuvimos, lo comentaba Mara de Mara Tomás Consultores en Argentina. Esta mujer es así, es psicóloga, y comentaba precisamente lo que está diciendo Isaac, ¿no? Ese papel socializador del trabajo, ¿no? Al final, estar delante de una pantalla de un ordenador toda tu vida, pues al final creo que no es motivante para nadie, ¿no? Creo que ese elemento social de reconocimiento, el reconocimiento viene de muchísimas maneras, ¿no? Que es verdad que también en relación a tu pregunta, que esto viene para quedarse. Bueno, pues como vino el comercio online, es decir, las tiendas físicas no desaparecieron, simplemente integramos en nuestra vida toda esa parte de comercio online, que considero que es fundamental y que es importante, que ha agilizado muchos procesos, por supuesto. Por eso estaba comentando que creo que es interesante que convivan los dos entornos, igual que convive un comercio online, un comercio físico, puede convivir un trabajo online y un trabajo físico. Claro, el equilibrio, buscar un equilibrio. Claro. Pues sí, yo creo que ese puede ser un buen tip, ¿no? Buscar, ¿no?, que las organizaciones busquen ese equilibrio entre rentabilidad, eficiencia y vida personal, ¿no? Y de conciliación, vamos a decirlo así. Sí. Y además que prácticamente es que están casi como obligadas, ¿no? Es decir, porque en este confinamiento se han tenido que digitalizar de una manera express porque no tenían otra, tenían que seguir realizando la actividad. Pero es que tal y como estamos viviendo las diferentes desescaladas, las diferentes fases, que viene, que va a ser a largo plazo, es decir, que todavía, como lo comentaba Tairé, todavía los pequeños no sabemos cuándo se van a incorporar al colegio y los abuelos efectivamente son personas de riesgo. Es decir, que es que se tiene que adaptar la empresa a la sociedad sin lugar a dudas. Que cambia un poco los roles, porque antes la sociedad se ha adaptado a la empresa. Es decir, yo creo que esto es un gran paradigma el que vamos a vivir ahora, porque es que la empresa es la que se tiene que ahora adaptar a la sociedad y a las necesidades de cada uno de los empleados, y no al contrario que era antes. Cierto. Pues De muy hecho, bien. perdona por responderte esto. Mira, vi un artículo precisamente ayer en The Guardian en donde hablaba que la Universidad de Cambridge moviliza a todos sus profesores a clases online hasta el verano del 2021. Claro. La Universidad de Cambridge. Es decir, bueno, pues yo creo que al final es lo que he dicho yo antes, adaptarnos. Ahora, ¿qué es lo que nos toca ahora desde mi punto de vista? Pues hombre, vamos a ver qué herramientas tenemos, qué procesos tenemos y cómo vamos a hacerlo. O sea, ya no hay tanta prisa, ya ahí ahora sí que creo que hay que volver a la oficina y replantearse ese proceso, replantearse esa herramienta y ver cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que seríamos muy ilusos todas aquellas organizaciones que no se planteen algo en esta línea, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que es bastante interesante, ¿no? Y la verdad que estas reflexiones después de cada una de las ponencias son muy buenas, ¿no? Y creo que eso creo que enriquece también a lo que es lo que cada uno tiene que decir, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra intervención, por lo que habéis comentado, por vuestra propuesta de valor en cada una de las ponencias. Y bueno, y dar las gracias a todos por vuestra atención. Seguiremos con esta primera edición de webinar, con una última sesión sobre comunicar en tiempos excepcionales. Ya lo hemos comentado antes, que la comunicación, lo he dicho antes de Aire, que es fundamental para estar al lado del cliente, que el cliente no está, siente y padece exactamente lo mismo que la empresa, y hay que estar a su lado. Y bueno, pues eso lo trataremos también la semana que viene. Y nada más, nos vemos pronto y muchísimas gracias a todos por asistir. Sí, Pablo, solamente una cosilla. Sería interesante también darle las gracias a todas las personas que se han conectado y por estar aquí durante todo este tiempo. ¿Vale? Aunque esto sea una situación simulada, no creo que es importante darle las gracias a todos, ¿eh? Muy bien, pues nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias. Muchas Un saludo, gracias. buenas A tardes. todos. Un saludo. Gracias.